Hola a todos, bienvenidos al primer video de lo que va a ser el 2023 para Sumo en español. Vamos a comenzar este video resumiendo un poco el torneo de noviembre. Fue Abby quien se lleva el campeonato del último torneo del 2022, terminando venciendo a Takayasu y a Takakeisho en un desempate de 3 para poderse llevar este campeonato. Takayasu termina con una contusión o una lesión en la espalda, nunca se dieron muchos detalles al respecto, y Abby también termina venciendo a Takakeisho en un combate muy reñido para tener esta su primer campeonato y su primer victoria en uno de los torneos oficiales de sumo. Esto también le asegura un salto gigantesco dentro de las posiciones para el 2023. No es el salto que muchos imaginaban, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Hubo muchas sorpresas, tanto buenas como malas, todas se ven reflejadas en los resultados del Bansuke. Entonces, vamos a empezar ahora con la primera división. Muy bien, vamos primero a ver la tabla de Fred Pink, donde se debe de estar mostrando pues lo que van a ser las posiciones para este primer torneo de enero. Si miran, mi mouse va a estar aquí en la columna de la derecha. Pues tenemos a Terunofuji como el único Yokozuna en este momento que estará ausente para el primer torneo de enero. Recordemos que tuvo una operación de sus rodillas, se sigue recuperando de esa operación y se espera que regrese ya sea para el torneo de abril o tal vez mayo. Después, en el lado de los Osekis, tenemos como único representante a Takakeisho. Es la primera vez en 125 años que tenemos solo un Oseki y solo un Yokozuna. Como las reglas lo indican, siempre debe de haber dos Osekis en todo momento. Entonces, es ahora Terunofuji quien actúa como el segundo Oseki para la primera división. ¿Esto por qué? Porque vemos a Shodai bajar a la posición de Sekiwake después de haber tenido un resultado de 6 victorias y 9 derrotas. Entonces, él se encuentra en la misma posición en la que estuvo Mitakeumi en el torneo pasado, donde si consigue 10 victorias en el torneo de enero, puede recuperar su rango automáticamente como Seki, y si no lo logra, aunque logre su Kachikoshi, tener más victorias que derrotas, pero no llega a las 10, entonces automáticamente pierde la oportunidad de recuperar su rango de Oseki y tendrá que tener pues una corrida de nuevo, ¿no? Tener el número de victorias necesario, tener sus 2 campeonatos, etcétera, ¿no? Entonces, pues Shodai se encuentra en una posición un tanto complicada. Vemos que Mitakeumi también no lo logró. Mitakeumi tuvo un resultado de 6 y 9, lo cual lo baja hasta Megashira 2, y Mitakeumi ya no tiene una oportunidad de ser Oseki hasta, pues, si los números le pintaran bien, hasta finales del próximo año, de este año, pero pues la verdad es que, bueno, más bien de 2023, pero pues se ve tremendamente complicado para él. Dentro del Sekiwake, además de Shodai, tenemos a Takayasu, que claramente dio un super brinco de Megashira 1 con un resultado de 12 y 3, salta ahora a Sekiwake. Se rumora que Takayasu puede estar intentando regresar a la posición de Oseki. Recordemos que él ya fue un Oseki, pero después de lesionarse la espalda, pues perdió su rango. Esto también es muy importante porque básicamente lo único que le falta a Takayasu es tener el título. Si llegara a obtener un título en enero o marzo, básicamente estaría asegurándose que pudiera recuperar su rango de Oseki. Creo que es posible, pero pues básicamente él es su peor enemigo a esas alturas. También tendremos que ver cómo se recupera de la lesión que comentábamos al principio del video, de esa compresión de la columna o contusión. De nuevo, nunca se dieron muchos detalles, clásico en el sumo profesional, que no tengamos mucha información al respecto, pero esa sería básicamente lo que estamos esperando de Takayasu para principios de año.
y pues arriba de ellos está Waka Takakage y Hoshoryu, que ya llevan tiempo en esta posición, la estarán defendiendo por cuarta vez, entonces eso básicamente los pone a Waka Takakage, Hoshoryu y Takayasu en una pelea por ver quién será el siguiente Ozeki que estará acompañando a Takakeisho hasta arriba de la tabla. En los Komosubis tenemos a Kiribayama, Koto no Waka y Wakamoto Haru, que se están estrenando en la posición de Komosubis. Wakamoto Haru es el hermano de Waka Takakage y esto, y básicamente él ganando o llegando a los rangos de Sanjaku, le asegura, o bueno, básicamente se gana un lugar en el libro de historia, siendo el tercer grupo de hermanos que llegan a Sanjaku. El pasado había sido Terao con su hermano Sakahoko y también estaba claramente Waka no Hana con Taka no Hana hace ya bastantes años en esas posiciones. De ahí bajamos a también es de las primeras ocasiones, o una ocasión extremadamente rara, cuando vemos 4 Komosubis y 4 Sekiwakes, básicamente todos cerca o en el mismo nivel competitivo. Esto básicamente nos está demostrando que el nivel competitivo del Sanjaku está muy peleado. La nueva generación está dando mucho de qué hablar y su nivel ya los está poniendo arriba de la tabla. Aquí lo importante es claramente el filtro más grande, es quién va a llegar a ser Ozeki y poder llegar a Yokozuna en algún momento, ¿no? O sea, muchos han hablado del pasado de Hoshoryu, de Koto no Waka, pero pues también tenemos a los hermanos de Waka Takakage y Wakamoto Haru, que se están ya ganando también sus lugares y tienen mucha promesa. Estos torneos van a ser sumamente importantes para ellos, para ver, uno, quién se puede quedar en un lugar o ser o ganarse un lugar casi estable o ser ya una continuación dentro del Sanjaku, y por supuesto quién sube a Ozeki o a Yokozuna. El campeón del torneo pasado, Abi, aquí lo tenemos en Megashira 3, sube desde Megashira 9, su marcador de 12-3. Este punto lo habíamos comentado en la previa del torneo de noviembre, que Abi básicamente era por mucho superior a los rivales que iba a tener en la primera semana estando en Megashira 9. Se vio claramente 12-3, básicamente es su mejor resultado que ha tenido en toda su carrera, pero también mucha gente pues no está tan contenta porque Abi no regresa al Sanjaku todavía. Una subida de Megashira 9 al Sanjaku hubiera sido posible si hubiera tenido un récord invicto, pero en este caso con las 3 victorias, pues se queda en Megashira 3. También lo que pasa es que vienen muchos bajando de Komosubi, tenemos a Daieisho, Tobizaru, Mita Keumi, que todos estuvieron en el Sanjaku en el torneo pasado, tuvieron récords perdedores, entonces caen, y eso detiene también un poco a Abi de poder subir un poco más en la tabla. Tenemos también el regreso, ahora sí, perdón, no el regreso, tenemos a Ryuden en Megashira 5, lo hemos seguido con un poco de morbo para conocer si es posible que Ryuden regrese al nivel que tenía antes de su suspensión, y por lo pronto pues lo está logrando. Vemos aquí que hace 3 torneos estaba en Megashira 12 cuando regresó a la primera división, termina con 11-4, subió a Megashira 6 y ahora termina con un resultado de 9-6, y esto lo sube a Megashira 5, solamente una posición. Pero lo que estamos viendo de Ryuden es que empieza muy flojo y está cerrando con mucha fuerza los torneos. Entonces, esto le puede abrir la puerta a poder subir ya mucho más arriba a Megashira entre 1 y 3 para 2023, y será muy interesante para los que no les caen muy bien y para los que sí les caen muy bien y apoyan a Ryuden para que pueda regresar a la tabla alta de la primera división. El siguiente hecho sería Ichinoyo, que aquí lo tenemos. En la tabla oficial él aparece como Megashira 7, pero
el mismo día que salió el Bansuke, que salió la tabla de posiciones, se le declaró que estará recibiendo una suspensión por un torneo, solamente el torneo de enero, por haber violado las reglas de COVID y de las restricciones que muchos de los peleadores pues tenían en ese momento, ¿no? No podían salir, no podían tener encuentros sociales, tenían que estar pues básicamente recluidos. Y ahora se sabe que Ichinoyo estuvo violando las reglas y se le suspende por un torneo. Lo importante aquí es que él estuvo violando las reglas en el mismo tiempo en el que Abi y Asano Yama recibieron sus suspensiones por violación de las mismas reglas. ¿Qué pasa aquí en este caso? Que Asano Yama pues cayó hasta la tercera división. Abi ya claramente ahorita ya lo vemos y él ya está perfecto, pero justamente una suspensión de un torneo a Ichinoyo suena un poco como un golpe en la muñeca y nada más, como un simple regaño, una llamada de atención y listo. Hay otras sospechas de que también están hablando del problema de alcoholismo del cual ha tenido Ichinoyo y se hizo muy conocido durante el torneo de noviembre. No hubo ninguna suspensión, no hubo ningún comentario al respecto, pero pues algunos sienten que esa suspensión, más que por el tema del COVID, termina siendo una suspensión por el tema del alcoholismo disfrazado de otra temática. Habrá que verlo claramente, perderse todo el torneo desde Megashira 7 lo mandaría hasta la parte baja, bajísima, Megashira 15-16 de la primera división, si no es que toda la tabla baja tiene muy buenos resultados y eso incluso lo pudiera mandar hasta la segunda división. Poco probable, pero pudiera suceder. Otro peleador que también baja muchísimo es Ura de Megashira 3 con un resultado de 4-11, baja hasta Megashira 7. Es un problema que hemos visto con Ura ya más de una vez. De repente tiene una gran actuación y sube muchísimas posiciones y tiene desempeños catastróficos y de nuevo baja hasta la tabla media, ¿no? Se sabe, su estilo de sumo es muy arriesgado, gana mucho, pero también pierde mucho y hay muchísimo riesgo en las maniobras que él decide utilizar. Entonces, eso lo pone en riesgo y en el torneo de noviembre, pues claramente las cosas no pagan. Ojo, sube muchísimo, que después de tener un resultado de 10-5 en su regreso a la primera división, pasa de Megashira 13 a su mejor posición de toda su carrera hasta el momento, a Megashira 8. Tenemos muchas esperanzas de ojo, entonces veremos si puede permanecer dentro de la primera división e incluso seguir subiendo como lo estamos viendo ahorita. Personajes que regresan a la primera división. Tenemos a Tsurugisho, a Mito Ryu y a Chiyomaru que regresan de la segunda división por estar en Juryo 1, 2 y 3 respectivamente y se aseguran su posición. Por último, también hablemos de Takara Fuji que pasa de un Megashira 8 a Megashira 16 después de haber tenido básicamente su peor torneo hasta el momento, 3 victorias y 12 derrotas. Si no me equivoco, desde 2018 Takara Fuji no estaba tan abajo en la tabla. Esto básicamente lo pone en muchísimo riesgo. Tal vez su cuerpo ya no está en una posición de pelear contra los mejores, pero si tuviera un mal desempeño en este torneo, pues estaría perdiendo su posición en la primera división del sumo. Esos fueron los resultados para la primera división. Ahora echémosle un ojo a lo que es la segunda división de Juryo para enero 2023. Perfecto. Empecemos ahora hablando de Tsurugisho, que en el torneo de noviembre estaba en Megashira 15, termina con el peor resultado posible, 0 victorias, 15 derrotas. Ese marcador se ha visto solo contadas ocasiones en el sumo profesional y eso causa que baje hasta Juryo 12, si no me equivoco, o Juryo 10, aquí lo vemos.
Terutsuyoshi en Yuryo 10 es un castigo de más de, híjole, o sea, vaya, uno no esperaría que Tsurugisho cayera tanto, pero supongo que el marcador lo ameritaba y el comité de posiciones pues considera que Tsurugisho claramente necesita ponerse las pilas para poder siquiera reclamar un regreso a la primera división. Generalmente cuando alguien baja a la segunda división, se le da una posición un poco preferencial entre comillas, posicionándolo en los primeros 5 posiciones o 4 posiciones de Yurio, pero en este caso, pues baja hasta Yurio 10, ¿no? Con él también está bajando, tenemos aquí también que baja Akua, perdón, no, Akua se encuentra en Yurio 1, que le estaría asegurando con un Kachikoshi subir a la subir a la primera división y estar de regreso en ese rango. Bushosan está en la misma posición. Si de obtener un Kachikoshi, básicamente él estaría también subiendo a la primera división. Tenemos a Hokuseiho en Yurio 2. Hokuseiho, recordemos que es uno de los niños prodigios de Miyagi, ¿no? O ex Hakuho. Es la primera vez que está en esta posición tan arriba y pues básicamente se estará enfrentando no nada más con el top de la segunda división, pero también con rivales de la primera división. Entonces estaremos viendo si es que su estilo de sumo se amolda bien a la primera división. Recordemos que Hokuseiho peca de ser muy alto y esto generalmente le causa que su estilo de sumo sea mucho más lento, mucho más letárgico, no tiene tanta rapidez y eso le cuesta mucho cuando las peleas llegan a ser del cinturón o cuando pierde el Tachi en el momento del inicio del combate. Entonces será una gran prueba para Hokuseiho ver si está listo para subir a la primera división. Tenemos después a Tamifuji, que estuvo en la primera división en el torneo pasado, pero baja, cae después de haber perdido la mayoría de sus combates en la primera división y está acompañado por Oshoma. Oshoma, quien ganó el torneo pasado de noviembre y subió hasta Yurio 3. Si bien su ascenso a la primera división no está asegurado, sí se le ve en condiciones de poder, con un muy buen desempeño, poder subir por lo menos a Yurio 1 para marzo y de esa forma pues estar buscando ya el ascenso a la primera división. También hablemos un poco del favorito de muchos, que es Enjo, también un miembro del gimnasio, del establo de ex Hakuho, ahora Miyagi, ¿no? Regresa a Yurio 4, una posición que le costó muchísimo tiempo, básicamente todo 2022 y un cachito de 2021 para poder regresar a la tabla alta de la segunda división. Noviembre se vio muy bien, tuvo muy grandes combates, mucha agilidad, mucha fuerza, se le vio recuperado de algunas de las lesiones en la muñeca, en los tobillos, de los cuales estuvo sufriendo en meses pasados. Entonces, solo esperamos que Enjo se mantenga así, que tenga muy buenos resultados y veremos si en marzo podemos platicar que Enjo pueda regresar a la primera división, pero todavía está por verse, no nos podemos emocionar para nada. La última gran noticia que tenemos en la segunda división y es déjenme encontrarlo un segundito, ¿dónde se metió este muchacho? Vamos a hablar de Asanoyama, aquí está, en Yurio 12. Asanoyama regresa a los rangos pagados después de su ausencia de nuevo por violar las restricciones por COVID y además de estar como muy emocionado, ya todos estamos haciendo los cálculos para saber cuándo pudiera estar Asanoyama peleando de nuevo por su rango de Oseki. Si los cálculos y también si el desempeño de Asanoyama sigue siendo el actual, él pudiera estar llegando a Sanjaku o a Oseki si es que gana un torneo, junta victorias, etcétera, y se cumplen todos los requisitos para finales del torneo de noviembre de 2023. Ahora, para esto, Asanoyama no nada más tiene que ganar, sino que tiene que llevarse campeonatos consecutivos de Yurio
y cachikoshis constantes de aquí a que entre a la primera división y a la mitad de la tabla de la primera división. Es un reto. Asanoyama, recordemos que no pudo ganar los últimos dos torneos en la tercera división cuando estuvo compitiendo ahí. Tuvo derrotas por rivales que lograron descifrar su estilo y encontrar alguna estrategia para vencerlos. Y muchos de esos peleadores, pues claramente siguen atorados en la tercera división, pero Asanoyama ya está en la segunda, se estará enfrentando con la nueva sangre del sumo y también contra viejos rivales con los que él ya tiene experiencia luchando. Esto le pone una gran barrera a Sanoyama para poder regresar a la primera división. En mi opinión muy personal, yo estaría esperando que Sanoyama regrese al Sanjaku hasta 2024. Creo que es un objetivo demasiado alto, la vara está muy alta para él, creo que aparte también la tabla está muy competida y no podrá lograr obtener los resultados que tal vez el resto del Internet espera ver, ¿no? De nuevo, este fue la tabla de posiciones para la segunda división. Hay mucho talento. Aquí solo tomamos las primeras y los temas más importantes para no hacer de este video más largo de lo que ya es. Recordemos que el torneo se va a llevar a cabo del 8 de enero al 22 de enero en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. Entonces estaremos haciendo un video recopilatorio posiblemente al final de la primera semana para ver cómo se ve la tabla de este torneo y uno más al cierre. Una vez más, les agradezco mucho por haber visto el video. Compártanme sus opiniones. ¿Quién esperan que tenga buen resultado en el siguiente torneo? ¿Quién no? ¿A quién les gustaría ver destacando mucho más en el siguiente año? Y por favor, cuídense, disfruten mucho de lo que quedan de las fiestas decembrinas. Feliz año nuevo y nos vemos aquí en 2023. Hasta luego.